Anticipaciones históricas. Libros y profecías. En la actualidad hay muchos libros que aseguran provenir de Dios, o ser la palabra de Dios, pero, ¿cómo creerles? ¿Debemos aceptarlos sin hacerlos pasar la prueba de la razón? ¿Tuve la suerte de nacer en la verdadera fe? ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese nacido en otra cultura o creencia, ya sea budista, mahometana, judía, o en cualquiera de las llamadas sectas? Todas estas preguntas trataremos de responderlas en esta presentación. Una fe sólida, necesariamente debe estar fundada en un terreno firme e inamovible, edificado en la roca. Como Jesús dijo en Mateo capítulo 7 verso 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. He aquí un desafío interesante propiciado por el Dios de la Biblia a los otros supuestos dioses. Isaías 41 versos 22 y 23. Traigan sus ídolos, y que nos anuncien lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio, para que lo consideremos. Sepamos también su fin, y hacednos entender lo que ha de venir. Decidnos lo que sucederá después, para que sepamos que vosotros sois dioses. Si él plantea este desafío a los falsos dioses, es porque él sí puede cumplir con él mismo, dándonos una muestra real en cuanto a que la Biblia es su libro, su palabra. Ha habido y aún existen muchos que aseguran tener la capacidad de predecir el futuro. En la historia del rico rey Croesus, se cuenta que fue a visitar al oráculo de Delfas, porque quería saber si debía luchar o no en contra de los persas. Según el historiador Heródoto, el oráculo sabio le dijo que cruzando Alis, Croesus destruirá a un portentoso poder. Croesus tomó la indicación como una verdadera profecía y con el significado de que él destruiría al gran ejército persa. Así fue como entró en batalla, pero sin más, fue derrotado. Al volver a encontrarse con el oráculo, le preguntó por qué razón su profecía había fallado, e increpó: ¿no me dijiste que yo destruiría a un portentoso poder? Ante ello, respondió el oráculo: sí, así fue, destruiste el tuyo propio. De todos modos, cualquiera hubiese sido el resultado de la batalla, el augurio sería verdad. He encontrado que las profecías de origen humano, por lo general son como aquella, que mientras más específicas sean, con inmensa facilidad fallan, al grado que la popularidad de los brujos modernos es sometida y evaluada según el porcentaje de cumplimiento de sus predicciones, que sin excepción son muy bajos. Sin embargo, una investigación respecto de las profecías de la Biblia demuestra lo alejada que son estas de las predicciones humanas, tanto como el mediodía está de la medianoche. Las predicciones de la Biblia eliminan toda vía de escape. Son sumamente específicas. Los atributos de Dios. Antes que podamos hablar de profecías, necesitamos conocer acerca de los atributos de Dios. Se nos ha enseñado que el Creador es omnipresente, es decir, que está en todo lugar, pero según las Escrituras, sabemos que hay lugares donde su presencia no se encuentra. Y también se nos ha dicho que Dios es omnisapiente, lo que quiere decir que Él lo sabe todo, incluso todo el futuro. Ahora, en esto encontramos importantes contradicciones. Pues si está en todo lugar y si lo sabe todo, entonces le resulta imposible no estar en algún lugar y también no saber algo. Es decir, su omnipotencia quedaría limitada o subordinada a sus atributos de omnipresencia y omnisapiencia. Por esta razón, algunos han caído en el error de la predestinación. Pues, si Dios sabía lo que iba a suceder desde el comienzo, entonces todo lo ha hecho a sabiendas. E inclusive su carácter podría calificarse como bastante masoquista, pues según Génesis 6 verso 6, después de haber visto cómo se comportaba el fruto de su creación, igualmente le dolió en su corazón y se arrepintió de haber creado al hombre, o según una mejor traducción, lamentó el hecho. Entonces, la pregunta es, si sabía que lo iba a lamentar, ¿por qué lo hizo? Todo esto es producto de un mal entendimiento de los atributos de nuestro Dios. Su atributo de capacidad más importante es su omnipotencia. Todos sus demás atributos se subordinan a este. Él es todopoderoso, y todo lo que Él desea hará. Si desea saber el futuro, lo sabrá, y si no lo desea, igualmente no lo sabrá. Tiene poder para saberlo y también para negarse a saberlo, pues es todopoderoso. Cuando la Escritura nos dice que estamos predestinados a ser salvos,
no nos está diciendo que tengamos nuestra salvación ya decretada, sino que Dios ha preparado el camino para que podamos llegar a ser salvos. Este es su plan y deseo, pero lamentablemente pocos han creído y están dispuestos a recorrer este sendero, para así cumplir con sus deseos. En otras palabras, nos falta fe, creer en Él, y en sus planes y dejarnos llevar por la metodología dispuesta por Él. Es decir, a pesar de ser todopoderoso, Dios limita su poder por sus 7 principios universales que son, el amor, la justicia, la disciplina u orden, la verdad, la felicidad, la coherencia y por último la libertad. Dios no fuerza a nadie, Él golpea a la puerta y llama, uno es quien debe abrir el corazón y dejarle entrar. Nuestro Señor respeta nuestra intimidad. Cuando las Escrituras nos dicen que es infinito en sabiduría, no nos están diciendo que lo sepa todo, sino que su sabiduría es infinita, en cuanto a su capacidad intelectual y conocimiento. En otras palabras, no obligado a saber todo lo que sucederá en el futuro. No estamos diciendo que Dios no puede saberlo todo, sino que Él sabe todo lo que desee saber. Ahora, si consideramos los principios universales mencionados, que se manifiestan en forma plena en el carácter de Dios, entenderíamos por qué Él limita su omnipotencia. Lo hace por amor, porque no hacerlo sería injusto, porque respeta nuestra libertad, porque es un Dios de orden, porque se ocupa de que su administración sea coherente, es decir, sin contradicciones, y se ocupa de nuestra felicidad en un ambiente de verdad. Un padre puede saber lo que pasa en la recámara de su hijo. Pues, podría tener cámaras ocultas para espiarlo y ver su comportamiento. Sin embargo, porque lo ama, respeta su intimidad, y golpea a su puerta y si su hijo le dice que espere o que no puede entrar, entonces espera, porque por amor limita su curiosidad. Ahora, si descubre que éste anda en malos actos, posiblemente utilice su capacidad de inteligencia y decida nuevamente por amor hasta espiarlo, para salvarlo de las consecuencias de un posible error. Por ello, no podemos olvidar que Dios es todopoderoso, pero que sus principios y amor también son infinitos. Para nuestra mente limitada es un misterio saber la manera como Dios manifiesta y combina sus atributos, por eso debemos escudriñar su palabra. Es ahí donde encontramos la respuesta con la ayuda de su Espíritu. Es ahí donde, por ejemplo, descubriremos que, para Él, las reglas más importantes de la vida son, ser justos, misericordiosos y tener fe. Mateo 23 verso 23, lo más importante de la ley, la justicia, y la misericordia y la fe. He aquí una gran diferencia con nuestra acostumbrada escala de valores, en la cual por lo general priman nuestras reglas y tradiciones, dando el último lugar a ser justos y misericordiosos con nuestros semejantes, y en especial con los más débiles o pequeños. Dios, desde el mismo principio y por amor a sus hijos, ha considerado necesario estar al control de todo cuanto sucede, y al mismo tiempo en mantenernos informados sobre los principales acontecimientos venideros. Amós 3 verso 7, porque no hará nada el Señor Jehová, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Las Sagradas Escrituras, por medio de sus anticipaciones históricas, o más bien conocidas como profecías, nos dan testimonio de la caída y el surgimiento de los poderes o imperios que se relacionarían con el pueblo escogido, tales como las profecías que encontramos en el capítulo 2 del libro de Daniel, donde se narra sobre un misterioso sueño que el rey Nabucodonosor de Babilonia no podía recordar, y que fuera maravillosamente revelado al profeta Daniel. No tan solo el sueño sino que también su interpretación. Se trataba de una estatua compuesta de distintos metales, que representaban la secuencia de los imperios que vendrían a partir de Babilonia. Babilonia. Y su reinado de oro. Representado por la cabeza de oro. Medo-Persia. Y su reinado de plata. Representado por los pechos y brazos de plata. Grecia. Y su reinado de bronce. Representado por el vientre y muslos de bronce. Roma. Y su reinado de hierro. Representado por las piernas de hierro, y que al final terminaría en reinos divididos, en parte de hierro y en parte de barro, una descripción maravillosa de la mezcla que observamos justamente hoy en día en todos los países del mundo, con gobiernos divididos entre republicanos y antirrepublicanos. Y en este tiempo, entonces será, cuando llegue finalmente el reino de Dios, pero no por obra humana, sino por intervención divina, y por lo cual,
jamás se corromperá. En las Escrituras hay más de 2000 anticipaciones históricas, muchas de las cuales no logramos entender, o no tenemos material histórico suficiente para examinar su cumplimiento. Otra cantidad de las profecías se espera que se cumplan en el futuro. Hay otro porcentaje importante de ellas, que se puede demostrar su exacto cumplimiento. Pero no hay ninguna profecía bíblica que se pueda comprobar que haya fallado, y en esto podemos ser muy drásticos. Y de hecho somos capaces de desafiar a cualquier persona que desee probar que las Escrituras no son la palabra de Dios. Dos ejemplos clásicos de las profecías que veremos a continuación tratan del destino de las importantes ciudades de Tiro y Babilonia, la misma Babilonia de la cabeza de oro interpretada por el profeta Daniel. Secuencia de los reinos de este mundo. Babilonia, 605 a 539 a.C. Medo-Persia, 539 a 331 a.C. Grecia, 331 a 168 a.C. Roma, dividida en Roma pagana, 168 a.C. al 476 después de Cristo, y Roma papal, 476 a 1798 después de Cristo. Reino divididos, 1798 hasta el día de hoy, el reino de Dios, fin del mundo y para siempre. Tiro, la ciudad literalmente barrida. Muchas veces aplicamos el término barrer, con una connotación figurativa para expresar la desaparición de algo. Pero en el caso particular de la antigua ciudad de Tiro, existe una aplicación literal de este término. Para mostrar esto identificaremos primero a esta ciudad particular. Aquí tenemos una vista del mar Mediterráneo, donde están los países europeos, como Italia, Grecia y España. En la parte este del mar se encuentra el país del Líbano, cuya capital es Beirut. El Líbano corresponde a los fenicios de antaño. Se trata de un país árabe con historias relacionadas con el pueblo de Israel, a quienes muchas veces apoyaron con materiales de construcción, como los famosos cedros del Líbano. Materiales que el rey Salomón utilizó en la construcción del primer templo y también sus propios palacios. Viajemos a la ciudad de Beirut, capital y mayor ciudad del Líbano, y también principal puerto marítimo, que en la actualidad alberga como 1 millón de habitantes. A unos 75 kilómetros al sur, se encuentra la actual ciudad de Tiro, que es como una isla adosada al continente. Ya les contaré cómo ocurrió este fenómeno. Un poquito más al sur, se halla el lugar donde originalmente se encontraba la primera ciudad de Tiro. Pero no hay vestigios de que hubiera habido una ciudad en este lugar. ¿Por qué será esto? Bueno, estudiemos un poco de su historia. La ciudad fenicia de Tiro surge alrededor de los años 1300 a.C. Sus comerciantes fueron los primeros que se aventuraron a navegar en las aguas mediterráneas, alcanzando gran dominio naval, y llegando a ser casi imbatibles en el mar, y también gran prosperidad económica. De este puerto salieron barcos para fundar numerosas colonias a orillas del Mediterráneo, con el propósito de dominar el comercio marítimo, fundando colonias en las costas e islas cercanas del mar Egeo, en Grecia, la costa norte de África, Cartago, Sicilia, Córcega, en la Ibérica Tartesos, e incluso más allá de las columnas de Hércules en Cádiz. Pero, en el año 586 a.C., sus habitantes se mofaron de Israel cuando cayó cautiva a manos del rey de Babilonia, por lo que, en ese mismo año, a distintos profetas, les fue anunciado el terrible destino que le esperaría a la ciudad de Tiro. Ezequiel 26 versos 7, 12 y 14. Porque así dice Yahweh el Señor, he aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos, y carros, y jinetes, y compañías, y mucho pueblo. Y robarán tus riquezas, y saquearán tus mercaderías, y arruinarán tus muros, y tus casas preciosas destruirán, y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. Y te pondré como una peña lisa, tendedero de redes serás, y nunca más serás edificada, porque yo Yahweh he hablado, dice Yahweh el Señor. El cumplimiento de esta profecía se hizo en 2 etapas. La primera comenzó 16 años después de su anuncio,
exactamente el año 570 a.C. El mismo rey Nabucodonosor, tal como anunciara la profecía, emprendió una campaña militar que concluiría en la ciudad de Tiro. Lo natural habría sido que Nabucodonosor se hubiera aproximado desde el este, dado que Babilonia se encuentra al este de Tiro. Pero la profecía anunciaba que vendría desde el norte como rey de reyes y con mucho pueblo. La historia nos cuenta que la estrategia militar de Nabucodonosor fue de invadir primero a sus anteriores opresores, los asirios, por lo que inició sus conquistas al norte del continente y desde allí, con muchos súbditos emprendió camino hacia Tiro, llegando justamente desde el norte, tal como anunciaba la profecía. Al llegar a Tiro, se encontró con una ciudad abandonada. Los habitantes de Tiro, sacando provecho de su astucia naval, huyeron y se refugiaron en una isla que distaba a unos 400 metros de la costa, en aguas poco profundas y rodeada de arrecifes naturales que la protegían de ser atacada por mar, salvo que lo hicieran por una vía altamente custodiada por los barcos de estos expertos marinos. Nabucodonosor realizó intentos de atacar, pero fracasó, por lo que, al verse superado, en su enojo decidió destruir la ciudad vieja, tal como anunciaba la profecía, y arruinarán tus muros, y tus casas preciosas destruirán. Una vez que Nabucodonosor se volvió a su tierra, los habitantes de Tiro no se atrevieron a volver y reconstruir su antigua ciudad, por temor a que volvieran a ser atacados por el mismo rey o cualquier otro en el futuro. Por lo que decidieron convertir a esa isla en la nueva ciudad de Tiro. La fortalecieron y aumentaron la protección de la misma, con construcciones subacuáticas para que cualquier barco enemigo encallara. Y un puerto especial, con una entrada angosta de mar, con terraplenes a ambos costados que contenían catapultas que amenazaban a cualquier barco enemigo, lanzando grandes bolas de fuego. Por lo que, daba la impresión que la profecía no se iba a completar, pero 238 años después, Alejandro el Grande consumó su cumplimiento. En el año 332 a.C., Alejandro llegó a Tiro, y trató de negociar con sus gobernantes, arguyendo que él era el esperado hijo de los dioses y que venía a desposar a la diosa Diana de los fenicios, a lo que estos respondieron en forma sarcástica, que no habría problemas con eso, pero que viniera solo, porque ningún marido viene acompañado a desposar a su novia. Entonces, Alejandro decidió atacar por mar, pero estos fenicios lo derrotaron por la vía marítima, por lo que, con el propósito de enfrentarlos con su exitoso método de guerra, y dado que las aguas eran poco profundas, decidió construir un terraplén de unos 6 metros de ancho, de manera que permitiera el avance de sus construcciones militares. Ese terraplén unió la isla, y con el paso de los siglos, las corrientes marinas fueron acumulando sedimentos a ambos costados del terraplén, de manera que se ensanchó él mismo, convirtiendo a la isla en una extensión del continente. Pero como Alejandro no contaba con materiales suficientes disponibles para construir el terraplén, la mejor opción que tuvo fue cargar los escombros de la ciudad vieja y echarlos al mar, y para emparejar el terreno, barrió el polvo de la ciudad antigua, lo llevó en carretas para depositarlo sobre los escombros, cumpliendo con esto hasta con los detalles menores de la profecía. Y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. Y te pondré como una peña lisa. Y en esa peña o roca lisa los pescadores artesanales, dado que se trata de aguas poco profundas, acostumbran pescar con redes, y para secar estas redes las tienden al sol, sobre esta gran roca lisa. Cumpliéndose la parte que dice, tendedero de redes serás. Y exactamente como fuera anunciado, no se ha vuelto a reconstruir hasta el día de hoy, cumpliéndose así finalmente la parte que dice, y nunca más serás edificada. Predecir que una ciudad será destruida, puede ser algo esperable, pero afirmar que una ciudad tan importante como Tiro, nunca más volvería a edificarse es un anuncio fácil de contradecir, salvo que un Dios todopoderoso esté a cargo. Babilonia, la ciudad fantasma. Isaías capítulo 13, verso 20. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí sus rebaños.
Las profecías bíblicas indican que esta gran ciudad, que actualmente se encuentra en territorio iraquí, sería deshabitada y se convertiría en habitación de bestias salvajes y que nunca más sería habitada. Ni siquiera el árabe, beduino, haría su tienda allí, y todo aquello solo porque Dios lo ha hablado. Esta profecía fue anunciada muchos años antes que comenzara su cumplimiento, justamente cuando esta ciudad era la más importante del mundo en la época, la Gran Babilonia. ¿Qué pasaría si alguien afirmara hoy que la ciudad de Nueva York va a ser deshabitada? A pesar de lo absurdo que parecería este anuncio, lo verdaderamente imposible de aceptar es si se dijera que jamás volverá a ser habitada. Babilonia en la actualidad es una ciudad abandonada, no destruida. No hay nadie que viva allí, solo cada día hábil, el administrador del Museo de Babilonia viaja al lugar y atiende a los visitantes, pero no se queda ni siquiera a dormir ahí. Años atrás muchos trataban de solicitar a los beduinos locales como guías, de aceptar ayudar, jamás hacían su tienda allí. Sin conocer de la profecía, los inundaba un extraño temor pues consideraban que este lugar ha sido maldecido. Ha habido muchos intentos de rehabilitar la ciudad, pero hoy es imposible dado que se la considera una reliquia arqueológica, siendo testigo esta generación del cumplimiento literal de esta profecía. La profecía sigue en pie, como un desafío latente para todo aquel que se considere escéptico. Jesús. La profecía más importante de todos los tiempos. He aquí la anticipación histórica más sorprendente de todas y un portentoso desafío al Israel moderno. El pueblo judío oficialmente, a través de sus eruditos y gobernantes, rechazó a Jesús de Nazaret como Mesías. ¿Qué pasaría si en la Biblia hebrea encontráramos la demostración de que Jesús sí era el Mesías? Les aseguro que después de estudiar este capítulo en profundidad, nos preguntaremos, ¿cómo fue posible que no pudiesen identificarlo? Y ahora, ¿qué han hecho los judíos al respecto? Es importante resaltar que las profecías que se presentarán a continuación, aún se encuentran escritas en la Biblia que utiliza el pueblo de Israel actual, y que estos, por la fuerza de su tradición, hasta el día de hoy rechazan a Jesús como el Mesías. Sin embargo, contradictoriamente, han sido celosos de cuidar y conservar estos libros sagrados, que seguramente ayudarán ahora en el proceso de su esperada conversión. He tenido la oportunidad de ser testigo de esto en innumerables casos. Eruditos judíos han terminado aceptando a Jesús como el Mesías prometido, aunque muchos de ellos han decidido servir a su Mesías en secreto. En el libro del profeta Daniel, cuando éste hablaba a Nabucodonosor, máximo emperador y conquistador del mundo de su época, encontramos claramente descrito el límite que el Señor puso a los poderes temporales. Daniel capítulo 4, versos 32 y 34. El reino te ha sido quitado, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien quiere. Su dominio, el de Dios, es sempiterno, su reino, por todas las edades. Este reino eterno, sería instituido por el mismo Hijo de Dios. Llegó el cumplimiento del tiempo y el Mesías fue enviado de la forma, en el lugar y en el momento profetizados. El profeta Isaías, casi 7 siglos antes, anunció su concepción y nacimiento por medio de una mujer virgen. Isaías 7, verso 14. Por tanto, el mismo Señor os dará la señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. El profeta Miqueas profetizó el lugar de su nacimiento. Miqueas 5, verso 2. Pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo, desde los días de la eternidad. Pero las profecías que revelaron el tiempo exacto de su venida, se encuentran en el libro del profeta Daniel, que fuera escrito con casi 6 siglos de anticipación. Babilonia. 536 a.C. Los judíos aún se encuentran exiliados entre los linderos de Babilonia. Jerusalén se encuentra en ruinas. Pero uno de los más importantes ángeles celestiales, el ángel Gabriel, vino al profeta judío Daniel, para instruirlo acerca del inicio de la cuenta regresiva de una de las más importantes profecías dadas al pueblo judío. Esta se iniciaría con la salida de la orden para restaurar Jerusalén. Sin embargo, los eventos que involucraría esta profecía,
no serían del agrado de los más orgullosos judíos. A pesar que ella, en su contenido, anunciaba el instante mismo del inicio de la obra del esperado Mesías. Esta es la razón por la que los judíos más humildes y fieles sabían cuándo el Mesías habría de llegar, pudiendo solo ellos reconocerlo en aquel humilde maestro. Judea, 27 después de Cristo. Un joven judío entra al poblado de Galilea y asombra a la gente con una desafiante proclamación: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. El Señor me ha ungido. Si a los suyos vino, ¿por qué no lo reconocieron? Algo de este plan no era del agrado de ellos. Tanto fue el terror que les provocaba, que repetidamente se han registrado eventos como el siguiente. Polonia. 1656. Al interior de puertas cerradas un grupo de intensos y determinados rabinos forjan una maldición: que se pudran los huesos y la memoria de aquel que intente calcular las 70 semanas. Esta profecía se encuentra en el libro de Daniel capítulo 9. Es preciso aclarar que nosotros no nos preocuparemos mucho por aquella maldición rabínica lanzada para aquellos que traten de descifrarla. Jesús. La profecía más importante. Daniel capítulo 9, versos 24 al 27. 70 semanas, de años igual 490 años, están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía y ungir el lugar santísimo. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, 49 años, y 62 semanas, 434 años, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, 7 años, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El período de 70 semanas, equivale a 490 días que en el lenguaje profético significan 490 años. Lo que puede verse confirmado en los textos de Números 14, verso 34 y Ezequiel 4, verso 6 entre otros. También los estudiosos judíos refiriéndose a Daniel 9 concuerdan con esta interpretación, de entre los cuales podemos mencionar a Midrash Baba dice: semana representa un período de 7 años. El Talmud dice: una semana en Daniel 9 significa una semana de años y que los 490 días corresponden a 70 semanas de años. Isaac Leser refiriéndose a antiguos escritores judíos en el libro Los 24 libros de las Sagradas Escrituras, de 1853. Tales como Rashi y otros comentadores los llama reconocedores de las semanas de años. Según el texto, la fecha de inicio de los 490 años debe ser contabilizada desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, no desde la salida de la orden para edificar el templo. Es importante hacer notar esto, porque antes de la orden de Artajerjes hubo 2 reyes que dictaron órdenes para edificar el templo: Ciro en el año 538 a.C., la cual se puso en ejecución en el año 536 a.C., cumpliéndose la profecía de los 70 años de cautiverio en Babilonia, dada por Jeremías, y Darío en el año 520 a.C. Entonces, según el ángel Gabriel, estos 490 años deben ser contados desde la salida de la orden para reedificar Jerusalén, lo que ocurrió por decreto de Artajerjes, según se registra en el libro de Esdras. Esdras 7, versos 7, 12 y 13, en el 7º año del rey Artajerjes. A Esdras: por mí es dada orden que todo aquel que quiera ir contigo a Jerusalén vaya. Según la profecía de Daniel, se quitará la vida al Mesías, a la mitad de la última semana. Así es que, el Mesías sería muerto,
en la 70ª semana de años, esto es entre los 483 a 490 años, a partir del 7º año del reinado de Artajerjes. Con respecto al 7º año del reinado de Artajerjes, existen muchas fuentes que confirman el año en cuestión. Por ejemplo, la fecha de las Olimpiadas griegas, el canon de Ptolomeo, el papiro elefantino, las tablillas cuneiformes babilónicas. Sin embargo, una de las evidencias más fáciles y seguras es la del hallazgo arqueológico de textos astronómicos que fijan la posición estelar al momento de su ascensión al trono en el año 464 a.C., de tal modo que inequívocamente, el 7º año de su reinado es el 457 a.C. Si el año 457 a.C. es el comienzo del cómputo, la última semana de los 490 años debe comenzar 483 años después, es decir, el año 27 de nuestra era. La operación matemática es como sigue: 483 años más un año, por el efecto año cero, entre el año 1 antes de Cristo y el año 1 después de Cristo, no existe un año cero, menos el año 457 antes de Cristo. Es igual al año 27 después de Cristo. La profecía terminar el año 34 de Cristo, 7 años después. Como el evento de la muerte del Mesías, habría de ocurrir a la mitad de esos últimos 7 años. Entonces, eso nos lleva al año 31 después de Cristo, que es justamente el año de la muerte de Jesús.